Bueno, pues martes de nuestra última mesa de análisis político, nuestra última mesa política, porque viene el parón del verano y lo volveremos a retomar después en septiembre. Saludamos ya a Julio Medina de Podemos. ¿Qué tal, Julio? Muy buenas, Muy buenas. estar aquí con vosotros. Un placer. Estamos pendientes de que llegue Paula Fernández del Partido Regionalista y llega justo sobre la bocina Mario Iglesias del Partido Socialista. Hola, Mario, ¿qué tal? Hola, buenos días. Bueno, dejarme empezar hablando con Mario porque evidentemente cada uno tiene su opinión, cada uno tiene su ideología y cada uno tiene su forma de afrontar, por ejemplo, lo que está ocurriendo dentro del Partido Socialista a nivel nacional. Pero, Mario, lo que no puede ocurrir es lo que ha ocurrido con algunas sedes, entre ellas la de Santander. Que entiendo que haya gente que esté enfadada con el Partido Socialista, que cada uno lo vive y lo analiza de la manera que lo tiene que hacer. Pero eso es una cosa y otra cosa, atacar la sede del PSOE. Bueno, nos estamos empezando a acostumbrar, no es la primera vez que sucede. Como sabéis, hace poco ha sucedido también la de Santander. Que tiraron un artefacto. Estabais en un evento, además. Yo justo no estaba, pero hace un mes o un mes y algo fue. Había un evento del partido sobre memoria histórica y tiraron un artefacto dentro porque una persona que estaba en el evento, pues sin pensarlo, porque si lo piensa no lo hace, cogió el artefacto y lo tiró fuera y explotó afuera. Esto ha sido menor, pero hay que ser cívicos. Yo creo que por muy enfadado que estés, por muy en contra que puedes estarlo, cada uno es libre, esto es una democracia, pero pasar a la violencia yo creo que es una línea roja que no se debe cruzar. Y bueno, esto está en manos de la policía, se ha denunciado y veremos a ver lo que sucede. Pero sí, estamos pues bastante apenados, enfadados, avergonzados por lo que ha sucedido a nivel nacional, pero una cosa no quita la otra. Bueno, nos centramos, si os parece, en la política autonómica, que es lo que veníamos a hablar. Sí que quería mencionar eso, bueno, pues también por intentar hacer pedagogía, ¿no?, con la gente, de que podrás estar enfadado con el Partido Socialista o no, porque solo es Santos Cerdá o no, o puedes creer que es todo el Partido Socialista el que está corrupto. Que vale, que yo entiendo que puedas pensar lo que quieras, pero de eso a lo que ha ocurrido en la sede del PSOE, creo que hay un charco muy grande que para cruzar. Bueno, ayer en el Parlamento de Cantabria se aprobó la ley de juventud. Ahora llegará Paula Fernández y que es quien da el primer paso, ¿no?, el Partido Regionalista con esa ley de juventud. Mario, ¿cuál es tu valoración de esa primera ley de la juventud de Cantabria? Pues nosotros creemos que podía haber sido bastante mejor. Es una oportunidad perdida. No hemos querido votarla en contra, nos hemos abstenido porque no queríamos dificultar la aprobación de la ley, pero nosotros creemos que podría haber sido bastante mejor. Empezó con 35 artículos y ahora son 66. Fijaros que se ha dado la vuelta como un calcetín de lo que entró en el Parlamento, que era poco más que una copia de la ley de Asturias y de Aragón, o partes de ellas, y la ley pues ha sido dada la vuelta. No ha sido fruto de un debate real, porque ya estaba pactada entre el Partido Popular y el Partido Regionalista desde inicios de esta legislatura. Era uno de los acuerdos del pacto que tenían para investir al PP y a Buruaga. Y lo que lamentamos es que se hayan vetado propuestas de comparecencia por nuestra parte, y entre ellas algunas importantes como la de Pablo Simón, que es el politólogo que además ha hecho, ¿por qué es importante? Porque ha hecho el informe del INJUVE, del Instituto de la Juventud de España del 2020 o 21, que es pues el informe más importante que hay en estos momentos en España sobre la situación de la juventud. Y además nos parece incongruente que nos digan que no comparece el secretario general de las Juventudes Socialistas porque es politizar el asunto, pero en cambio al de las Juventudes Regionalistas sí se lo permiten. Entonces, pues bueno, lo uno y lo contrario y todo a la vez no suele ser lo más idóneo. Y luego nosotros presentamos enmiendas en la tramitación de la ley. Incluso el Partido Popular y el Partido Regionalista en bloque presentaron 55 enmiendas. Nosotros presentamos 72 enmiendas y prácticamente ninguna nos han aceptado. No, prácticamente no, ninguna nos han aceptado, con lo cual, pues lo del debate real y tal, pues dejo mucho que desear. ¿Y por qué al final nosotros nos hemos decidido abstener? Porque sí que es verdad que dentro de las comparecencias había unas muy importantes para nosotros, como eran las entre otras, pero del Consejo de la Juventud,
que aunque no en la literalidad, parte de las propuestas que ha hecho el Consejo de la Juventud sí que se han tenido en cuenta para el texto final de la ley. Y nos parecían que eran bastante oportunas. Por eso nosotros sí que hemos votado a favor y nos hemos abstenido de otras, de algunas propuestas de enmienda del PRC y del Partido Popular. Nos parece más bien una declaración de intenciones, pero porque se tiene que desarrollar en los próximos 6 meses. Y bueno, me preocupa que no haya mucho dentro de la ley en materias tan importantes para la juventud como es el empleo, como es la vivienda o como es la salud mental, ¿no? Que yo creo que son 3 de las cuestiones más importantes que preocupan ahora mismo a la juventud de Cantabria y de toda España. Bueno, decíamos que iba a venir Paula Fernández, es Pedro Hernando el que va a venir por parte del Partido Regionalista. No se parece demasiado. No se parece demasiado a Paula. Ha habido cambio. Hola, Pedro, ¿qué tal? Hola, muy buenos días. A ver, habéis salido perdiendo, pero bueno, oye. Estábamos hablando de la ley de juventud antes de dar paso a Julio. Yo creo que como el primer paso de esa ley de juventud le da el PRC, si me permites, Julio, le voy a dar la palabra a Pedro Hernando para que nos presente esa ley. Bueno, pues yo creo que ha sido... La primera de Cantabria de juventud. Sí, es un hito que ha venido de la mano del Partido Regionalista. En cuanto hemos tenido oportunidad, hemos puesto en marcha este proyecto y en este sentido creo que tenemos que agradecerle también al Partido Popular que desde el primer momento ha apoyado esta iniciativa regionalista, que en el fondo no es más que la respuesta a una necesidad marcada por los jóvenes de Cantabria de tener una regulación que hasta ahora no se ha tenido y que es fundamental para implementar políticas que hablen del empleo, que hablen de la educación, que hablen del transporte, que hablen de la cultura, es decir, de todas aquellas áreas en las que la juventud necesita unos apoyos concretos, unos impulsos concretos, mayor participación y entonces, bueno, pues que nos hubiera gustado que lo hubieran apoyado todos los grupos, pues sí. ¿Que hay algún grupo que sabemos que no lo va a apoyar nunca? También. Porque sabemos que a Vox pues es una cuestión que... Bueno, ha dicho que fomenta el nacionalismo cántabro. Yo la verdad es que hizo un discurso estupendo para los regionalistas porque dedicó toda su intervención a hablar de que era una ley identitaria que mantenía o que pretendía asentar los principios del cantabrismo y que todo era impulsado por el PRC, que nos habían dado la bandera, el himno, la lengua. Yo la verdad, oír hablar de eso a un diputado de Vox me llenó de orgullo, porque significa que estamos en el camino correcto. Si ellos critican eso, significa que nosotros estamos en el camino correcto. Y en relación con el PSOE, y además teniendo aquí a Mario como portavoz, pues bueno, yo creo que ellos no han leído bien la ley. Quizás les hubiera gustado que la ley hubiera sido suya. Tuvieron la oportunidad, no pudo salir. Y ahora, pues bueno, yo creo que se han sentido un poco desplazados voluntariamente, porque en este proceso los regionalistas de inicio estábamos dispuestos a avanzar en esa colaboración. No ha podido ser, pero no importa. Es decir, no importa porque ahora viene el quid de la cuestión. Las leyes no son tanto el final del proceso como el comienzo. Ahora hay que implementar esa ley. Ahora hay que aprobar los decretos. Ahora hay que aprobar el plan integral, que es el kit de la cuestión de esta ley. Ese plan integral que va a tener que tener dotación presupuestaria suficiente para hacer frente a las políticas. Claro que una proposición de ley no tiene memoria económica, claro, porque la hacemos los grupos, no la hace el gobierno. Yo no puedo disponer de esos fondos, pero lo que sí necesita memorias económicas, lo que sí necesita reflejo en los presupuestos, lo que sí necesita políticas económicas concretas que lo apoyen, son esas medidas que se proponen. Si lo que se está diciendo es que los jóvenes van a tener reservado un cupo de viviendas en todas las promociones públicas, eso hay que dotarlo económicamente. Si se está diciendo que va a existir un transporte gratuito, eso hay que dotarlo económicamente. Si se dice que las matrículas universitarias para aquellos alumnos que sean
mejores o que tengan excelencia, eso hay que regularlo y hay que dotarlo económicamente. Ese es, si se estamos diciendo, y eso lo hemos aprobado en el Parlamento hace 2 semanas con el voto de todos, que hay que hacer un plan de empleo joven, real y directo, eso hay que hacerlo con dinero. Y ese dinero es el que tiene que estar en las consignaciones presupuestarias. Entonces, yo doy por hecho que el Partido Popular se va a poner a trabajar para poner ese dinero en el presupuesto y va a buscar los apoyos. Los regionalistas ya le hemos dicho, hemos apoyado 2 veces. Una tercera se nos hace muy complicado si no se cumple. Y ayer vimos que en uno de los temas fundamentales que hemos puesto encima de la mesa como elemento básico de negociación, que es la adecuación salarial de los docentes, ese planteamiento no va por buen camino. Julio. Bueno, vamos a ver. Lo primero, yo saludo el que exista una ley de juventud. Es una cosa que tiene sentido. Y hay otra cosa que me ha parecido interesante, y es que en lugar de oponerse a las bravas, el resto del arco parlamentario han hecho enmiendas, que es una cosa positiva, que haya muchas enmiendas. Es una pena que no haya habido un poco más de apertura para que las enmiendas que se presentaban pues fueran una ley de consenso, ¿no? Y era fácil, ¿eh? Yo creo que era fácil, es solamente una cuestión de no querer. Pero bueno, eso por una parte. Por la otra, vuelvo a decir una cosa de la que hablamos hace algún tiempo, y es que hay un gran elefante en la habitación, que es el tema de la vivienda. O sea, tú puedes decir que sí, que vas a darle un poco de la ayudita de lo que se da en general. Venga, vamos, para los jóvenes un poquito. Pero es que no es así. No es solamente de lo que se construya. ¿Qué pasa con los alquileres en este minuto? O sea, los jóvenes tienen muchos problemas. Hay muchas cosas. Mencionaba Mario la salud mental, el problema de la vivienda, posiblemente incluso los temas de lo que son las matrículas en la educación, podríamos decirlo, pero el principal problema es que no pueden emanciparse. El principal problema es que no pueden hacer un plan de vida. El problema de la vivienda es el principal problema en todas las edades, pero en los jóvenes claro, especialmente, pero en todas las edades. Para mí el principal problema de la sociedad hoy en día. Pero eso se va a discutir en la ley de vivienda. Vale, pero es que el problema es que a los jóvenes hay que darles ansias de vivir. Y la lógica actual, los mecanismos actuales no voy a decir el capitalismo, pero sí, el capitalismo y la forma en la que se implementan las regulaciones necesarias para que no sea salvaje, no están funcionando. Y entonces, si tú prevés, como joven, que tu expectativa de vida es peor que la de tus padres, entonces te hundes. La salud mental tampoco es un problema de salud mental, vamos a poner psiquiatras. No, eso ocurre por algo. No es solamente poner psiquiatras. Ocurre porque no hay una expectativa de vida a mejor. Y todos los indicadores externos van en esa dirección. Entonces, entiendo que desde una autonomía no puede resolver los problemas del mundo mundial. Pero, y entonces saludo que exista una ley de juventudes, pero son parches. Es el problema fundamental. Son parches a una situación extremadamente más grave que nos va a arrasar. Porque el problema de la vivienda y de los alquileres que se disparan de una manera estrepitosa ocurre porque ha habido un llamado masivo a que vengan gente de fuera a utilizar Cantabria para vivir, para estar un rato, para hacer turismo en masa. Y fuera de ese aspecto que es el turístico, probablemente que puede ser hasta positivo económicamente para ciertos sectores dentro de la economía local, hay un problema gravísimo, que es el problema de permitir a los fondos buitre especular con el terreno en Cantabria. Y todas las leyes que se van dando, no esta es el uso abusivo de los PESIR, por ejemplo, toda la lógica de facilitar la inversión extranjera está debilitando muy fuertemente las capacidades regionales y comarcales para hacer políticas, porque los precios se han disparado de manera absurda y no vamos a alcanzar ese tren. Es el problema, que con parchecitos no vamos a alcanzar ese tren. Bueno, a ver, en referencia a lo que decía Julio, es verdad que los jóvenes, si no se pueden ni siquiera emancipar, aunque tengan empleo, porque los recursos se les va a ir pues más de un 60 o un 70% de sus salarios para... El sueldo de un joven no le permite irse de casa de papá y de mamá. Efectivamente. Entonces, pero sí que es verdad que próximamente tendremos la oportunidad de debatir sobre la ley de vivienda, que yo tengo unas ganas que no veas, además. Luego,
me hace gracia, y ya que estamos hablando de vivienda, me hace gracia el señor Media, que es el consejero competente en materia de vivienda en Cantabria. Además, se le ha puesto el nombre a la consejería. Sí, solo le faltaba ponerle el de histórico también, pero es que entonces lo tiene que poner a todo el gobierno. Porque todo lo que hacen es histórico. Y mira que hacen poco, si hicieran mucho sería, no sé. Pero bueno, dice que no funciona la ley estatal. Y yo me pregunto, ¿y pues cómo lo sabe si no la aplica? ¿Cómo sabe que no funciona? Y luego, respecto a Pedro, al Partido Regionalista, igual me equivoco, corrígeme, porque los dos éramos ponentes de la ley de simplificación hace unos meses en el Parlamento de nuestros respectivos grupos. Yo creo recordar, igual me equivoco, que el PRC criticó que no tenía memoria económica aquella ley. Claro, y esta no tiene que tener, pero la de simplificación sí. ¿Cuál no tiene que tener? Veremos, la de juventud has dicho que no tiene. Claro, porque es una proposición de ley. Eso es de primero de derecho parlamentario. Los proyectos de ley. Yo estoy en segundo. Claro, los proyectos de ley vienen del gobierno con todos los informes jurídicos necesarios y las memorias económicas. Bueno, a veces no, a veces lo que no. la ley dice. Pero las proposiciones de ley son iniciativas de los grupos parlamentarios que no incorporan tal. Vosotros habéis presentado una memoria, una proposición de ley de vivienda y que yo recuerde tampoco traía memoria económica. Por ahí no. Esa no es la vía. Yo creo que aquí la cuestión fundamental. Hombre, que no ha acabado, déjame vale. Que me corta medias, hombre. Y luego, con respecto a los presupuestos, por eso te lo hacía con interrogación, porque tú que eres un experto en materia jurídica, yo soy de otra rama, pues por eso te lo preguntaba. Pero veremos. Sí que te quería hacer una pregunta, pues es una idea que yo tengo en la cabeza. Veremos si le vuelve a poner la vida fácil al Partido Popular y a la señora Buruaga y la aprobéis los próximos presupuestos, porque es que dicen que no hay 2 sin 3. Pero bueno, ya eso lo veremos en los próximos meses. Bueno, el inicio del curso político, se suele decir. Evidentemente, aquí hay una serie de cuestiones que hay que afrontar y que el Partido Popular tendrá que poner sobre la mesa. Nosotros le exigimos que pusieran en marcha una ley de vivienda y de momento lo han hecho. Les dijimos que pusieran en marcha una ley de patrimonio de Cantabria y no lo han hecho. No se preocupen, la traeremos. El problema es qué ley traen, no que traigan una ley. Claro, pero para eso ya estaremos nosotros en todos los grupos parlamentarios para transformar esa ley en la ley que los cántabros quieren. Claro, es que esa es la realidad. Entonces, que el problema de la vivienda es el eje fundamental de las cuestiones de futuro, estoy totalmente de acuerdo. Que aquí hay un problema en Cantabria hay un problema con la vivienda turística, sin duda. Que Cantabria tiene que tomar decisiones de ámbito territorial fundamentales para asumir si queremos o no queremos que Cantabria se llene de grandes centros de proceso de datos o de zonas eólicas o de grandes macroproyectos económicos o de zonas turísticas masificadas. Yo creo que la respuesta a todo eso por parte de la mayor parte de los cántabros es no. Ahora, hay que decir que Cantabria tiene que seguir creciendo a los límites que nuestro territorio nos permita. Cantabria económicamente tiene que tener unas alternativas y unos crecimientos en el ámbito industrial que tienen que ser importantes y yo creo que todo eso sin vivienda no puede desarrollarse. ¿Por qué? Pues porque ayer hemos visto cómo puede haber un proyecto de inversión privada en Cantabria en torno a la inteligencia artificial, el proceso de datos, etcétera, etcétera, que puede generar, según nos han dicho, 1.500 empleos. Primero, eso no es verdad. Y yo lo dije ayer. Pero en segundo lugar, el tema más importante es que ayer se planteó que, imagínense que en vez de 1.500 son 500. Esos empleos tienen que ser, por un lado, una parte son empleos de calidad. Y tienen que quedarse en Cantabria. Y para quedarse en Cantabria tiene que haber formación específica en nuestra universidad, en nuestra FP de esa materia. Y nos han dicho que eso no es así porque no hay demanda. Nos lo ha dicho el consejero de Educación hace 2 semanas, cuando dijo no al proyecto de energías renovables en Torrelavega. Entonces, hay que empezar a ser coherentes con todos estos principios. Y a toda esa gente
que se va a quedar en Cantabria o que viene a trabajar a Cantabria, hay que dotarle de vivienda. Si resulta que Cantabria es uno de los lugares donde más ha subido el precio de la vivienda y tenemos un metro cuadrado de los más caros de España, ¿cómo podemos optar a que esa gente se venga a trabajar a Cantabria? Pero es que ya no pueden optar ni aquellos que están en el sector turístico en la actualidad. Yo ayer pasaba por Hernán Cortés y veía un restaurante, no voy a hacer publicidad de él, veía un restaurante en el que ponía: este establecimiento necesita vivienda en alquiler para sus empleados. Cualquiera que pase por la calle Hernán Cortés va a poder ver hoy ese cartel. Claro, ¿por qué? Pues porque la gente que trabaja en sectores como la construcción, como la hostelería, con unos sueldos que, y hay que reconocerlo, eso gracias al Partido Socialista y a las políticas sociales que se han desarrollado durante todos estos años, que han subido el salario mínimo a unos niveles pues mucho más cercanos a la realidad. No quiere decir que todavía llegue a ese 60% del salario medio, pero no es lo mismo 700 euros que 1.184, no es lo mismo. Pero aun con eso, con esos sueldos, no se puede pagar el alquiler en Cantabria. Y ese es uno de los grandes problemas. No solo la emancipación, sino que aquellos que trabajan de cualquier edad, no solo los jóvenes, no tienen capacidad para pagarse ahora mismo una vivienda en Cantabria. Antes lo veíamos y era en Baleares, era en Los Cataluña. reportajes que veías en la tele, sí, sí. Claro, y lo veías y decías, ¿cómo un médico no va a poder vivir en Ibiza? Porque no puede. Pero es que el problema está en que dentro de poco eso nos va a pasar en Cantabria, con aquellos que tienen un trabajo, con un sueldo razonable y que no van a poder vivir en Cantabria porque no tienen. Y a eso sí que es verdad que hay que darle una respuesta global. Hay que darle una respuesta colectiva en la que tenemos que implicarnos todos, porque no se pueden construir ahora mismo en Cantabria 20.000 viviendas. Entonces habrá que buscarlas. No hace falta construirlas, están por ahí. Pregúntale a los fondos buitre. Bueno, aquí no hay... Pregúntale a la Sareb, hay un montón de viviendas por ahí. Voy a poner encima de la mesa, porque ya lo empezaba a sacar Pedro, el proyecto tecnológico Altamira, que es como se le conoce. Más de 1.500 empleos promete el gobierno de Cantabria, no digo que se vayan a hacer, digo que es lo que prometen, y la mayor inversión privada de la historia de Cantabria, 3.600 millones de euros, nada más y nada menos. Pero ayer que sacabais ese campus tecnológico de centro de datos, salía el consejero diciendo que no va a consumir agua y que va a consumir muy poca electricidad. No sé cómo lo esperabais en el... luego voy con Julio, pero ¿qué cara se os quedaba en el Parlamento? Porque a mí me ha sorprendido muchísimo, que ojalá sea verdad. Pues mira, por nuestra parte, yo creo que por todos los grupos de la oposición en el Parlamento de Cantabria, lo primero, lamentar la falta de transparencia del Gobierno sobre este proyecto. Habéis pedido, además... Porque lo solicitamos, lo pidió, además, Pedro, en la última junta de portavoces, y lo que nos dieron fue un dossier de 9 páginas con fotos en pequeñito que resulta que estaban colgadas en la página web de la empresa que lo va a instalar. O sea, no nos ha dado nada nuevo. Pero es que resulta que nos presentamos y el domingo un periódico de la región que todos conocemos informa sobre este proyecto con información que no tienen los diputados del Parlamento de Cantabria. Esa es la transparencia que quiere el Gobierno de Cantabria, que quiere la señora María José de Buruaga. Es que nosotros nos hemos presentado el lunes en el Parlamento con la información básicamente que hemos leído en el periódico el domingo. En el diario. Entonces, en el diario Montañés, sí. Y nosotros, nuestro trabajo es opinar sobre cosas en las que hemos estudiado previamente, no opinar por opinar. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nuestro trabajo bien con las herramientas que nos pone el Gobierno de Cantabria, con ese oscurantismo que hace? ¿Y cuál es la motivación, además? ¿Cuál es la motivación? Además, incumpliendo la ley de simplificación administrativa que ellos mismos aprueban. Y todavía nos dicen allí que no tenemos razón. Y luego, yo me haría una pregunta. Bueno, primero que para opinar tengo que conocer bien el proyecto, ¿no? Eso, bueno, y para hacer tu trabajo como diputado. Pero luego tengo una pregunta que me hago. ¿Y qué pone el Gobierno? Porque es que todos los proyectos que tiene este Gobierno en marcha son heredados de la legislatura pasada, que ya estaban licitados o incluso empezando las obras,
Pero este no, ¿no? Otros son del gobierno de España y este no es un proyecto del gobierno, este es un proyecto privado. Esto es una empresa privada. ¿Qué pone el gobierno? ¿Cuál es la financiación que pone el gobierno? ¿O es una empresa privada que tú lo único que has hecho, que bueno, que también está bien, es hablar con ellos para que puedan venir aquí o ellos mismos han interesado y vienen aquí y tú pues les facilitas pues el ¿cómo vas a sueldo, decir que no? sí. Lógicamente. Pero ¿qué es lo que ha hecho el gobierno? ¿Qué es lo que ha hecho el señor Arasti? Porque es que como el señor Arasti nos tiene acostumbrados, el consejero de Industria, a leer el boletín oficial de Cantabria en el atril del Parlamento, cuando es que no debe saber que los diputados, una de las cosas que hacemos por la mañana, además de leer los medios, es leer el boletín oficial de Cantabria y el boletín oficial del Estado de las cuestiones que sean sobre Cantabria. Debe desconocer esa cuestión habitual que tenemos los diputados, por lo menos los que estamos aquí. Le doy la palabra a Julio. Bueno, vamos a ver, si vosotros no tenéis esa información, pues Imagínate imaginaremos lo- lo que estamos claro. fuera, ¿no? Entonces, lo único que yo sé, y yo creo que ya por cuestión profesional, es que no hay posibilidad de que eso no consuma energía, ¿vale? Y Pues que se no ponga- necesite Eso no agua, lo cree ¿no? nadie. A ver, lo del agua puede ser más o menos discutible, hay tecnologías para arriba y para abajo, pero necesita agua. Claro, Porque además- para una refrigeración. Exactamente. Entonces, no es inviable. El problema es que no tenía los informes de Confederación. No, pero además el tema es que yo niego la mayor. Esto es un revillazo del estilo de los grandes proyectos que salían como la mina de no sé qué. O sea, Pero sí. eso es, que empieza y la transparencia, la falta de transparencia hace pensar en aquello. La promesa de 1.500 es inviable. Porque además, la gente que puede trabajar en un centro de procesamiento de datos, en este minuto, no tiene por qué estar aquí. Puede estar en cualquier lado. O sea, los puestos de trabajo no se van necesariamente a generar. Sí, por supuesto, para la construcción, pues eventualmente vendrá Sí, gente claro. que no sé dónde va a vivir, la pondrán en carpitas o en el terreno, pero no sé dónde va a vivir porque no sé cómo se la va a pagar. Pero puede ser que alguien construya, que haya mano de obra local para la construcción. Pero luego para la operativa, pues no. Y luego el tema es que la forma en que se accede al espacio físico es a través de un PESIR, ¿no? Un mecanismo de aquí porque yo quiero, se pone y ya está, sin que haya pues una capacidad de oposición ni por la comarca ni por nadie. No, eso tampoco es así. Bueno, el tema es que no nos oponemos a que haya un centro de datos, eso puede ser... Ni que haya 1.500 empleos, Ni claro. que los hubiese, si es que Claro. los hubiera, pero no nos lo podemos creer. Esa es la realidad. ¿Cómo vamos a...? Nadie Claro, está en desacuerdo. yo lo dije. Es que- bienvenidos, ayer- bienvenidos claro, sea que haya claro. 4.000, ¿no? 3.600 millones Claro. de euros que se inyectan a Yo es Cantabria y 1.500 empleos. Claro, Joder, pero ojalá. aquí- ¿Pero quién va a decir que le parece mal? Yo ayer lo dije con toda claridad. Apoyo a que en Cantabria haya una inversión privada de 3.600 millones. Sí, claro. A Aplaudes. ciegas. Salvo, pero que respete Sí, sí. toda la normativa ambiental, toda la normativa La territorial. que si lo respetas aplaudes, y, claro. y una cuestión estratégica. A ver si resulta que el consumo de energía que se va a hacer ahí perjudica el desarrollo futuro de, por ejemplo, proyectos como el hidrógeno líquido de Sniace. Porque, claro, todos necesitan energía. Si no necesito agua, necesito energía para refrigerar. Porque el sistema es ese. O refrigeras por agua o refrigeras vía energía. Ha dicho el consejero que va a consumir menos energía eléctrica que cualquier otro en España. Pero Pero- que- Lo ha dicho que- ayer, que ¿eh? ya consumen mucho. Claro. O sea, hay un déficit de yo he 40 y leído- tantos por Claro, ciento. pero ¿sabéis cuánto consumen Como los- una ciudad, como la ciudad de Torrelavega, como la población, que son 50.000 habitantes, pues eso va a consumir. Claro, es que hay que ser realistas sobre la situación. Y entonces yo creo que lo que ayer le pedimos al consejero, que yo pensé que era lo que iba a traer, ¿eh? Cuando uno solicita que se declare un proyecto empresarial estratégico conforme a la ley que ha aprobado el PP, y que yo creo que además puedo decirlo, porque ni el PSOE ni nosotros aprobamos esa ley de simplificación, la han aprobado ellos. Y resulta que hay un artículo que dice qué hay que tener para pedir un proyecto empresarial. Lo primero que dice es identificar a quién lo pide. Y entonces, yo ayer le pregunté al consejero, digo, pero vamos a ver, estos señores que aparecen aquí, las siglas XDC Proprietary, tal, que usted nos ha dicho que tienen experiencia enorme en el sector de los centros de proceso de datos. Mire, yo he entrado en la web de la Asociación Española de Centros de Procesos de Datos y no están. ¿Saben por qué no están? Porque estos señores le compraron a Indra un centro de proceso de datos en el año 21 en Madrid y le dieron el pase a Black Mountain
en el 2022. Es decir, fueron simplemente unos comisionistas en el mundo del proceso de datos. Ni tienen experiencia en la construcción, ni tienen experiencia en la gestión, que no digo yo que no la puedan tener, ¿eh? Ojalá, pero denos los datos. Después de eso hace falta un estudio sobre la viabilidad territorial, sobre la viabilidad social, sobre la viabilidad ambiental, sobre un estudio económico sobre la inversión y desarrollo futuro. De todo eso, que es una memoria que el que propone al gobierno de Cantabria que sea un proyecto estratégico, la tiene que presentar. No nos dieron nada. No nos informaron. Ya no es que no nos lo dieran, es que no nos informaron de nada. Y entonces eso, lo que te genera la sensación es de que eso no se ha presentado. Es de que eso no está. Y si eso no está es un problema, porque ayer se nos vino a decir que todo esto está muy bien, pero que cuidado con la arbitrariedad del gobierno central, porque resulta que el eje de todo esto pasa porque se autorice que la subestación de Penagos proporcione a través del hub de los 400 kilovatios el enlace de energía a este centro. Claro, y ya se le empieza a echar la culpa al gobierno central, ¿no? Y nosotros le dijimos, vale, díganos qué día ha pedido esa solicitud, díganos con qué datos y con qué proyecciones energéticas ha pedido esa solicitud, porque claro, habrá que ver cuáles son las condiciones en las que ustedes están pidiendo esto. De todo esto, el consejero no nos dijo nada. Es más, la segunda parte de su intervención, tuvo 1 hora para intervenir ayer en el Parlamento y contarnos. Los grupos parlamentarios le hicimos una avalancha de preguntas. Respondió en su segunda intervención durante 5 minutos. El resto leyó un discurso hecho por ChatGPT, inteligencia artificial. Lo garantizo. Empezó a hablar... Sacó una foto de un ministro de hace 15 años. Empezó a hablar No sé qué tiene de que la ver. importancia de los centros de procesos de datos en la economía mundial, en la situación estratégica de la inteligencia artificial para el crecimiento futuro de la economía, pero del centro de proceso de datos de Villascusa, nada de nada. ¿Que cuenta con nuestro apoyo? Sí, cuando nos presenten los papeles, cuando veamos que es una realidad y cuando sepamos que es eso. Y ya se lo dije. Después de la declaración estratégica viene el PESIR, porque son 2 procesos distintos. Es lo que decías. Y en los PESIRes hace falta hacer todo un proceso público, por mucho que hayan reducido los plazos a la mitad mediante su ley de simplificación. Y hace falta poner 150 millones de euros de fianza. Nosotros vamos a hacer un alto en el camino. Por cierto, me dice Óscar, que un oyente, en el 654-92-6584, dice que bueno, que consume muchísima energía, que dice que igual lo que tiene que definir es qué tipo de agua. Que no sé, que igual se refería a que no era agua dulce, sino agua salada lo que va a consumir. Pero bueno, vamos a hacer, y digo WhatsApp, que nos mandan, vamos a hacer un alto en el camino y continuamos. Mix FM. Supermercado Lejardi en Maliaño. Tienen las mejores carnes y frutas, además de ricos embutidos y productos lebaniegos. También disponen de panadería. Además está abierto de lunes a domingo de 9 de la mañana a 9 de la noche. Ideal para hacerte con los imprevistos de última hora. Y de paso puedes aprovechar y hacer la colada, ya que justo a su lado está la lavandería Autoservicio Lejardi. Y así matas 2 pájaros de un tiro. Supermercado Lejardi y lavandería Autoservicio Lejardi están en la calle Santa Teresa en Maliaño. Ven a conocerlo. ¡Hey! Ya está aquí el Jam Park El Molinillo en el polígono La Cerrada en Maliaño, al lado de Decogar. Con más de 2.000 metros cuadrados de diversión, este parque te ofrece una amplia variedad de atracciones emocionantes como camas elásticas, rocódromos, tobogán de hasta 7 metros, toro mecánico y mucho más. Una experiencia inolvidable para todas las edades. Disponemos también de cafetería donde puedes tomarte algo tranquilamente mientras los demás disfrutan del parque. Busca información en www.elmolinillo Jam Park o acércate a nuestras instalaciones en el polígono La Cerrada en Maliaño.
Marmolería El Campón, una empresa dedicada a la venta e instalación de piedras naturales y todo tipo de mármoles. Les ofrecemos una extensa variedad para fachadas, cocinas y baños. Marmolería El Campón, trabajamos con las mejores marcas y nuestra experiencia nos permite asesorarle sobre lo mejor, dependiendo de sus gustos o necesidades. Visítenos en el Polígono El Campón, nave 22, teléfono 942 34 12 99. Ya están aquí un año más las fiestas de San Juan en Maliaño, del 19 al 24 de junio, con París de Noia, Despistaos, David Bustamante, Nando Agüeros y la Orquesta Panorama, además de todas las peñas y la gran hoguera de San Juan. Vive en Camargo, en Maliaño, las fiestas de San Juan. Recuperaciones Raos es una empresa dedicada al reciclaje de metales y residuos férricos desde hace más de 20 años, comprando empresas y particulares. Reciclamos baterías, acero, cobre, zinc, aluminios y demás metales pagando al contado y con los mejores precios del mercado. Si tienes chatarra para vender, llámanos y te informamos en el 942 26 69 85. Estamos en el Polígono de Raos, frente al aparcamiento para camiones. Recuperacionesraos.com. ¿Quieres anunciarte en la radio? Si estás interesado en anunciarte con nosotros, no lo dudes y toma nota de nuestro número de teléfono 654 32 35 84 654 32 35 84. Déjate sorprender por nuestros precios. A veces, nada es lo que parece. Bar, restaurante y hostal Yanda en Tagle, Suances. Disfruta de su exquisita comida casera, tapas, raciones y un delicioso menú diario. Son especialistas en los auténticos callos caseros desde 1946. Bar, restaurante Yanda cuenta con 2 comedores, uno en el interior estupendo para comidas íntimas y discretas y otro con una gran cristalera con vistas al mar. Haz tus reservas en el 942 81 04 26. Bar, restaurante Yanda en Tagle, Suances. Mix FM. Bueno, nosotros continuamos en nuestra última mesa de análisis político de este curso. Volveremos en septiembre con la mesa de análisis político porque empezamos ya el programa de verano. Más allá del Centro de Datos Altamira, que creo que el año que viene nos va a dar muchos minutos, horas de tertulia y de Parlamento, ni te cuento, os quiero poner encima de la mesa tema sanitario, porque ayer se ha hablado de sanidad en el Parlamento de Cantabria, pero es que paralelamente a lo que hablabais ayer de sanidad en el Parlamento de Cantabria, que me parecía muy importante, conocíamos los datos. Bueno, el martes pasado ya Leticia Martínez de Izquierda Unida, que era una de las opositoras, nos lo dejaba caer. Y claro, hemos ido conociendo el suspenso masivo en las oposiciones de Enfermería de Cantabria y de técnicos de laboratorio, que es algo de lo que nos hablaba el miércoles pasado, porque el martes fue el pleno debido a la festividad de la Virgen del Mar, también en las oposiciones de técnico de laboratorio. Yo creo que ha dejado a toda Cantabria patidifuso, porque es que solo han aprobado en enfermería el 7%, es que en técnicos de laboratorio ha sido una persona. Si hago yo eso en la universidad, me llama la rectora. Si hago yo eso, Julio, con la cabeza, que no dice nada, si hago yo eso a mis alumnos en el examen extraordinario que tienen el día 24, en el extraordinario, y aprueba el 7%, me llama la rectora y me dice: oye, Pedro, ¿qué demonios has hecho para que solamente el 7% de tus alumnos hayan aprobado? Claro, es que no puedes decirle, es que no han estudiado. Ninguno. Algo ha fallado. Y yo creo que el Servicio Cántabro de Salud tiene que analizar cuáles han sido los condicionantes, porque no es normal que en un proceso como este... Innecesario para la sanidad de Cantabria. No, y además que genera un problema real ahora nuevamente con las interinidades, con la... además, el papel de la enfermera y es muy importante. Es muy importante en los centros de salud porque la gente está muy acostumbrado a tratar con su enfermera, muchas veces más que con su médico. ¿Por qué? Pues porque tiene curas, tiene vacunas, tiene atenciones, que la enfermera es un personal muy cercano y es un personal muy de confianza y no
Y no configurar estas plazas y no asentar estas plazas, pues supone un problema para el Servicio Cántabro de Salud, que tiene muchos, ¿eh? Hoy me decían que Santander no tiene matronas. No hay ni una matrona en ningún centro de salud de Santander. Es más, hay una a tiempo parcial en Vargas, que ya tiene cubiertas las citas hasta el 28 de agosto, está a tiempo parcial, y hoy han derivado a una persona a que si quiere que la vea una matrona, que vaya a Maliaño. ¿Puede ser que una ciudad como Santander, a día 16 de junio, no tenga matronas en sus centros de salud? Eso es la realidad y eso es gestión. No es un problema de los médicos, ni de las enfermeras, ni de los técnicos de laboratorio. Es un problema de gestión. Y lo de las oposiciones es lo mismo. Es otro problema de gestión. Y ya no solo es la tasa de aprobados, insisto que no llega al 7% en enfermería, es que no se cubren ni con mucho las plazas, Mario. Pues sí, la verdad es que en este caso de las oposiciones no tengo datos suficientes como para opinar con certezas, pero vamos, opino lo mismo que viendo Pedro. Los datos. Viendo los datos es algo cuanto menos extraño. Pero claro, ¿qué pasa? Que con los actuales gestores del Servicio Cántabro de Salud, de la Consejería de Sanidad, del señor César Pascual a la cabeza, pues el problema es que no creen en el modelo. Y eso para empezar, no creen en el modelo de la sanidad pública. Es que no creen. Entonces, ¿qué están haciendo? Y lo he dicho más veces, lo he comentado más veces en esta tertulia. Dejarle caer. Si las cosas van mal, así tengo la justificación para ir haciendo lo que ellos llaman la colaboración público-privada famosa, que es privatizar. Y que alguien gane dinero a costa de los recursos públicos. Es decir, del dinero de todos los contribuyentes de Cantabria. Ni más ni menos. Y a veces no pone solución a problemas porque no le interesa. Porque su idea es una, y es que la sanidad privada es mejor que la pública. Punto. Todo lo demás podemos darle vueltas, darle el barniz que queramos, pero la realidad es la que es. Julio, hablaba con Julio fuera antes de tertulia de este tema, que claro, es que el dato sorprende y te hace pensar mal. Y me decía Julio, es que aunque te hayas pasado en el nivel del examen, ¿verdad, Julio, que me lo decías? Dice, bueno, te puedes haber pasado en el nivel del examen. Y Pedro, que es profesor, lo podrá confirmar. Pero luego lo tienes en cuenta en la corrección, ¿no, Julio? Obviamente, pero es que no es solamente el examen, la corrección. Yo recojo lo que dice Mario. Es que esto es intencional. Se trata de denostar, digamos, generar el mayor malestar en lo público. Pero es que yo voy más allá. No es solo ideológico. Es business. Ellos tienen detrás a quienes quieren que tengan la sanidad privada. Eso, el ejemplo más claro es en Madrid, pero es que funciona así. Es no solo ir para lo privado porque les parezca que lo privado funciona mejor. Es mentira. Todos sabemos que funciona peor. Pero es que además de ser mentira, es que lo hacen simplemente por el negocio. Porque por el negocio para ellos. O sea, eso tarde o temprano, ya lo veremos. Tarde o temprano eso le llegará a ellos, económicamente. Por algún lado, no solo hay que ver dónde vive Ayuso. No sé si lo veis, o sea, está clarísimo. No es un problema solamente ideológico. Es que es una forma de hacer privado lo público para sus intereses privados. Son gestores, suena feo, pero son gestores que lo que hacen es destruir el aparato del Estado en su conjunto. Y solo mantienen aquello que les permite mantenerse en el espacio, en el poder, nada más. Pero es que los datos del ICANE, publicados hace muy poco, ya van en la línea que están sus políticas llevando a esa situación. En Cantabria, el 84% está satisfecho con la sanidad pública, pero llamativamente el 89%, casi el 90%, está más satisfecho con la sanidad privada. Y eso es inadmisible, eso no puede ser. Ese dato no puede ser real. ¿Por qué? Porque todos los cántabros que están orgullosos de su sanidad pública, cuando tienen un problema real, acuden a la sanidad pública. ¿Cuál es el problema? El problema está que cuando hay listas de espera interminables en traumatología o para operarte de la vista y tardas 1 año y medio,
la gente se enfada. Cuando resulta que te derivan de tu consulta de atención primaria o tienes el consultorio cerrado como el de Puente Viesgo durante 6 meses, la gente no le queda otro remedio que optar hacia la sanidad privada. Cuando no hay matronas y tienes que recurrir a el apoyo en un momento de tu vida muy complicado como el que tienen las mujeres con los embarazos, ¿qué hacen? Nos están derivando hacia esa sanidad privada, hacia ese negocio, hacia esa situación. Pero es falso, porque la sanidad pública en Cantabria es de las mejores sanidades de España. Tenemos grandes médicos, tenemos grandes medios. Lo único que hace falta es gestionarlos bien, porque nunca se ha tenido más dinero en sanidad que este año en Cantabria y nunca se está gestionando peor, con más listas de espera, con más problemas de atención a los pacientes y con menos proyectos en desarrollo. Yo siempre he dicho que cuando salimos fuera de nuestra tierra, al menos a mí me pasa, y te das golpes en el pecho de Cantabria, los que somos racinguistas, pues te das golpe en el pecho con el Racing o con el Balonmano Torrelavega. Pero algo que une a todos los cántabros cuando salimos fuera es darnos golpes en el pecho de nuestra sanidad, y decía Mario, de Valdecilla, porque tenemos como el mejor hospital posible. Y yo creo que es algo que hacemos todos los cántabros cuando vamos fuera. Es algo que yo creo que todos lo decimos, pero que va a haber un día en que no va a ser así. Si seguimos por esta senda. Porque yo creo, y vuelvo a repetir, están queriendo educar a la gente con una lluvia fina, goteo, para cambiar la percepción de la gente y que diga, bueno, pues igual es mejor la sanidad privada. No, la sanidad privada es mejor para alguien el que es el que se llena el bolsillo. Pero para el resto de la población, para el resto de los mortales, para la gente normal, para la gente de a pie, la sanidad pública es un seguro de vida. Y además voy a ir a más. ¿A que no sabéis cuál es el país que tiene el mayor gasto federal en sanidad del mundo? Estados Unidos. ¿A que os parece absolutamente increíble por el mal uso que le dan? ¿Dónde acaba ese dinero? En manos privadas. ¿Qué es? A lo que vamos aquí, a lo que ya está sucediendo en Madrid. Pero en Madrid no solo pasa en la sanidad, también pasa en la educación. Pero bueno, estamos hablando de sanidad. Pero a lo que vamos con este consejero y con la señora Buruaga es al business y a la sanidad privada para que algunos pues ganen dinero con los 20 segundos. Sí, nada más. Has hablado de esa Valdecilla, pero no nos olvidemos de todos los consultores rurales. Sí. No nos olvidemos de todos los centros de sanidad rurales que están fatal. O sea, y de hecho, en el verano no existirán. O sea que nosotros nos despedimos, Julio. Muchísimas gracias, buen verano. Gracias a vosotros. Pedro, muchísimas gracias, buen verano. Mario, muchísimas gracias, buen verano. Nos vemos en septiembre cuando retomemos las tertulias políticas. Nosotros un alto en el camino y echamos el cierre por hoy. Va. Mix FM.